Capítulo 17. Caminando sobre hielo fino. La mitad de la historia escrita es esconder la verdad, Josuedon. Comes como cada comida será la última. Naruto solo se encogió de hombros en respuesta y tomó otro bocado. Kusina dejó caer otro trozo de carne en su plato, y Naruto se metió, sin darse cuenta de los ojos azules fijos en su marco mientras demolía la carne en 3 mordidas. El adolescente rubio dejó escapar un suspiro de satisfacción y le dio unas palmaditas en el estómago redondeado, recostándose con los ojos cerrados. Mucho mejor ahora, murmuró el joven rubio. Hola Toroku. Naruto echó un vistazo por la esquina de un ojo abierto, mostrando que estaba escuchando. Me reuní con Inoichi y él me dijo algo. Naruto no se movió de su asiento relajado, ni reaccionó visiblemente, sin embargo, un pequeño indicio de preocupación comenzó a elevarse dentro de su pecho. Se había preparado de antemano para esto. ¿Qué hiciste con ese lirio? El adolescente solo se encogió de hombros y permaneció en silencio por un largo minuto antes de reunirse para responder. Lo llevé a la piedra conmemorativa. El Hokage inclinó un poco la cabeza. Sus ojos solo reflejaban curiosidad y, afortunadamente, no sospecha. Pero fue Kusina quien hizo la pregunta que instantáneamente apareció en la cabeza del Hokage. ¿Por qué? La voz de Kusina estaba llena de curiosidad y confusión mientras resonaba en el comedor vacío de la mansión Hokage. El adolescente solo se encogió de hombros, su cara extrañamente ilegible. Cuando visitó la piedra conmemorativa, lloró por sus amigos perdidos. Pero en este momento, eran todo lo que harían de esa manera, incluso si él tuviera que pasar por el infierno por ellos. No había más necesidad de luto. Estaban respirando, viviendo o creciendo dentro de la barriga de su madre. Él nunca los olvidaría. Nunca olvidaría todo lo que habían hecho por él. Se movió nerviosamente en el suelo, luego de repente se puso de pie, agarró un pincel y se lo lanzó a su padre con una sonrisa descarada en un intento por cambiar de tema. La pausa del almuerzo ha terminado. Y no lo olvides, quiero mi habitación en naranja. No fue una victoria justa. Todavía no puedes hacerlo sin tus clones, se quejó Minato. Naruto se encogió de hombros y se movió hacia un lado para apoyarse en el mostrador de la cocina. Lo aprendí, ¿no? Y funciona. Así que gané. El frustrado bufido de Minato hizo eco dentro del comedor vacío, y se enderezó del suelo y agarró el cubo de la pintura naranja vibrante con ojos enojados y entornados. Kusina, recuérdame en el futuro que nunca, nunca vuelvas a hacer una apuesta con Toroku. La risa llenó la habitación en el siguiente segundo, y el Hokage no pudo evitarlo. Después de un breve segundo de silencioso enfado, se unió a él, su molestia se desvaneció instantáneamente cuando la risa cálida de Naruto superó la voz de todos. Sin embargo, los ojos azules de Minato viajaron hacia su hermano de vez en cuando. Una mirada preocupada apareció en la cara del Hokage de Konohagakure no Sato cuando se inclinó sobre un pergamino y golpeó su barbilla continuamente con el cepillo suave. Zumbó, perdido en sus pensamientos, luego dejó escapar un suspiro. Ese fue el momento cuando otro hombre rubio apareció en la ventana abierta, metiendo su cabeza dorada dentro de la torre Hokage. Tenía la boca abierta para hablar, pero cuando vio la expresión preocupada en el rostro de su padre, simplemente la cerró y saltó frente a su líder, observándolo durante un largo momento de silencio con la cabeza inclinada. No me gusta esa expresión en tu cara. Minato solo agitó una mano y se recostó contra su silla tallada para fijar sus ojos en el techo. Solo un negocio de la aldea. Naruto levantó una ceja curiosa, sus ojos se fijaron en Minato, quien finalmente abrió la boca para hablar. Estamos teniendo problemas con el proceso de clasificación. Durante la guerra, hicimos promociones en el campo, pero todavía tenemos genin potencial que necesita ser probado. Necesitamos tener una selección de Chunin, pero no tenemos suficiente genin para una evaluación adecuada. Me temo que tendrán que esperar un año más hasta que más estudiantes se gradúen de la academia y obtengan la experiencia necesaria para participar. Una pequeña risita salió de la boca de Naruto, ganándose una mirada aguda de su padre. Este es un problema grave, ya sabes. Esto podría reducir la moral entre los genin. Naruto agitó una mano con desdén. No lo creo. Resucitemos una vieja práctica. Invita a otras naciones y obtendrás suficientes participantes. Estoy seguro de que el Kazekage estará ansioso por enviar algunos equipos para mostrar sus habilidades al Windaimyo. Minato inclinó un poco la cabeza, observando a su hermano más joven durante un largo momento con una expresión ilegible en su rostro. ¿Crees que Onoki y el Raikage solo enviarán equipos genin a Konoha cuando acabemos de ganar una guerra contra ellos? Normalmente pasarán años hasta el primer examen compartido.
Tal vez incluso una década o más. Naruto solo se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Invita a los 5 Kage también. Estoy seguro de que todas las aldeas están en proceso de reagrupación y restauración, por lo que todas ellas necesitan ingresos adicionales. Tendrán que demostrar su poder si quieren obtener nuevos clientes y el mejor momento para eso es un buen examen de Chunin antiguo donde los clientes se reúnen en un solo lugar. Naruto explicó casualmente su punto, susurrando un silencioso agradecimiento a Sarutobi que le había explicado el verdadero propósito del examen. Se abrirían tantas posibilidades si los 5 Kage se encontraran en esta línea de tiempo, la idea es buena, incluso si es tuya, pero discutiría absolutamente el momento, perfil bajo, perfil bajo. Naruto se encogió de hombros mentalmente hacia su compañero que nunca faltaba, ganándose un gruñido irritado de Kurama. El viajero en el tiempo se encontró con los ojos del mismo color, buscando algún indicio sobre los pensamientos detrás de esas orbes azules. Al final, Minato solo se encogió de hombros e hizo una mueca contemplativa. Pasaron años antes de la tercera guerra Shinobi desde la última vez que realizamos un examen adecuado de Chunin, eso es cierto. Y tal vez tener uno ahora uniría a las generaciones más jóvenes. Sin embargo, estoy preocupado por las otras naciones. La mayoría de ellas guarda rencor contra Konoha y eso podría suponer un gran riesgo para el pueblo, sin embargo, tal vez, ¿sabes qué? Lo consideraré. Una amplia y satisfecha sonrisa apareció en la cara de Naruto. Éxito. Naruto miró el pergamino en sus manos después de enviar otra mirada sospechosa hacia su padre. Estaba usando esa sonrisa astuta de nuevo, y no pudo evitar preocuparse por la cosa en sus manos. Movió su mirada hacia abajo y comenzó a examinar el pergamino cerrado con ojos cautelosos, como si pudiera atacarlo o morder sus manos en cualquier momento. ¿Qué es esto? Su próxima asignación. Será una misión a largo plazo. 3 meses para ser exactos. Naruto levantó una ceja y lentamente abrió el pergamino, recorriendo con los ojos su contenido. Cuando su cerebro finalmente procesó el contenido, sus ojos se abrieron y su boca se abrió, su mente ya desesperadamente comenzó a buscar excusas que pudiera usar, pero solo las tontas de Kakashi vinieron a la mente. La risita de Kurama hizo eco dentro de su mente. Eso va a ser interesante. Cosechamos como sembramos. ¿No es así, Naruto? De ninguna manera en el infierno voy a aceptar esta misión. La sonrisa astuta permaneció en la cara del líder. Es tu elección. Esta, Oda clasificó las misiones por un período de tiempo equivalente. Naruto entrecerró los ojos peligrosamente, su mente saltando entre la ira y la incredulidad. Eso es chantaje, date vallo. La risa suave de Sarutobi Hiruzen llenó la habitación en el siguiente segundo mientras miraba a su sucesor con una expresión divertida en su rostro. De hecho, eso es chantajear a Minato-kun. El flash amarillo solo se encogió de hombros y se recostó en su asiento con confianza. Esta o clasificación de misiones. No es chantaje. Simplemente te doy 2 opciones para elegir. Naruto negó lentamente con la cabeza en su derrota y un gemido casi animal salió de su boca mientras hundía la cara entre las palmas. Su voz fue apagada por sus manos, pero aún se agrietaba con irritación. Te odio. El Hokage solo se encogió de hombros y una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. Entonces está decidido. Bienvenido a las filas de los supervisores del examen Chunin. Los primeros 2 meses son principalmente sobre preparativos y diplomacia. Eso no ocupará su tiempo por completo, por lo que aún recibirá otras misiones durante este período hasta que comience el examen. Te odio, murmuró Naruto en el fino papel mientras descansaba su frente en la larga carta que acababa de escribir en la oficina de Hokage. Esa fue la última carta de invitación, afortunadamente, que se enviaría al Tsuchikage por una pequeña delegación mañana por la mañana. Vas a arruinar la tinta y luego tendrás que volver a empezar. Un gruñido irritado salió de la boca de Naruto y finalmente se enderezó, revelando una pequeña mancha de tinta en su nariz. Una suave risita llenó la habitación de inmediato, y Minato señaló su propia nariz para demostrar que había tenido razón. Naruto se frotó la nariz manchada con los ojos entornados, murmurando continuamente maldiciones hacia su padre. ¿No tienes una secretaria para este tipo de cosas? Lo hago, pero su caligrafía de ninguna manera coincide con tu habilidad. Naruto puso los ojos en blanco, pero una pequeña cantidad de orgullo se formó dentro de su pecho por el cumplido. Trabajó duro para incorporar esos malditos símbolos en sus músculos motores finos durante incontables horas. Está bien, no era él, sobre todo sus clones, pero aún así.
Recibir los recuerdos de más de 1000 horas aburridas fue, para él, igual a una sesión de tortura con Ibiki. Su mente regresó a los eventos en Kusa, y un ceño fruncido se posó en su rostro. No había recibido ninguna información sobre Kitsuchi desde que habían regresado de Suna. Sus orbes azules brillaron con preocupación y vacilante se volvió hacia Minato. ¿Quién traerá la invitación al Tsuchikage? Minato no levantó la vista de la pila de papel frente a él mientras respondía. ¿Quieres saber cuándo liberaré a Kitsuchi, verdad? Bueno, sí. Se irá mañana por la mañana, junto con las otras delegaciones. Pensé que sería un signo de buena voluntad si él fuera quien entregara la invitación. Una sonrisa satisfecha apareció en la cara de Naruto como su única respuesta. Oye Kitsuchi Oji-san. Un adolescente rubio saltó al círculo de Anbu alrededor de los 4 shinobi extranjeros, ganándose algunas miradas de irritación de los guardias ya tensos y las miradas de sorpresa de los combatientes de Iwa. El gigante llamado entrecerró los ojos, observando al recién llegado con el ceño fruncido en su rostro, mientras que la kunoichi a su lado no podía contener sus músculos temblorosos, temblando de furia y la necesidad de atacar. El comandante levantó el brazo frente a la mujer y se puso delante de Naruto. ¿Qué deseas? El adolescente puso sus manos detrás de su cuello y una brillante sonrisa apareció en su rostro. Nada, solo vine a decir adiós. La kunoichi levantó una ceja y gritó. ¿Por qué demonios harías eso? ¿Para demostrar que eres superior? Naruto frunció el ceño confundido. ¿Superior? ¿Por qué haría eso? La kunoichi dejó escapar un furioso resoplido, sus ojos aún ardían de odio, pero una mirada de su comandante la silenció de inmediato. ¿Qué quieres, Odoroki Toroku? Una amplia sonrisa apareció en el rostro del adolescente cuando se acercó, levantó su mano derecha hacia el aturdido comandante y la detuvo en el aire. Kitsuchi entrecerró los ojos, observando la mano ofrecida durante un largo minuto de silencio, esperando que el chico finalmente la soltara, pero sus ojos solo reflejaban determinación y nada más. Su mano se movió casi inconscientemente hacia la mano extendida, pero se detuvo antes de que pudieran hacer contacto. ¿Por qué haces esto? Te secuestramos. Intentamos matarte. Naruto solo se encogió de hombros, su mano nunca se movió de su lugar. Lo pasado es pasado, no puedes cambiarlo, pero puedes intentar construir algo mejor para el futuro. De repente, una expresión divertida apareció en su rostro, como si estuviera sorprendido por una broma que solo él podía entender. Su expresión finalmente se posó en su rostro como una suave sonrisa. Entonces, ¿te caerás conmigo? ¿Serás el próximo en caer en la cadena de dominó? El comandante lo miró por un segundo largo, silencioso y tenso mientras recordaba conversaciones distantes sobre dominós y cambio, pero un resoplido divertido salió de su boca en respuesta cuando finalmente tomó la mano que tenía delante para finalmente sacudirla. ¿Realmente estás loco? Una sonrisa descarada apareció en la cara de Naruto como una respuesta obvia. Sí, lo está. Loco y sufriendo de un complejo de héroe serio. Naruto volvió la cabeza para enviar una mirada molesta hacia Minato, que se acercaba lentamente. El Hokage entró al círculo y asintió con la cabeza hacia el comandante, quien imitó su saludo con una expresión fría. Kitsuchi-san, aquí está la carta de invitación de la que estábamos hablando. A pesar de lo que sucedió antes, todavía estamos esperando que Genin participe en los exámenes. El comandante solo volvió a asentir y se dio la vuelta para finalmente abandonar la aldea después de una estancia de casi un mes en su hospitalidad. Cruzaron las puertas, junto con el escuadrón Anbu, que los escoltaría hasta llegar a las fronteras. Un inconsciente suspiro de alivio salió de su boca cuando finalmente estaban lo suficientemente lejos de las puertas. Un grito alegre todavía los alcanzó por detrás. Nos vemos más tarde en los exámenes de Chunin. Y no olvides traer a Onokijiji contigo. Onokijiji. La kunoichi levantó una ceja divertida y miró al adolescente aún agitándose. Interesante shinobi, ¿no es así? La profunda voz de Kitsuchi obligó a la mujer a salir de sus pensamientos mientras asentía inconscientemente, antes de que su mente volviera a la adolescente. Naruto se inclinó sobre un pergamino en blanco, estirando los brazos delante de él. Agarró una jarra pequeña y un kunai para mezclar su sangre con la tinta negra para un nuevo sello de barrera que estaba a punto de hacer. Hizo una pequeña porción en uno de sus pulgares y la levantó sobre la jarra para dejar que la sangre fluya libremente hacia ella, pero después de una pequeña gota carmesí, el flujo se detuvo de repente. Naruto frunció el ceño y repitió el proceso, pero el pequeño corte desapareció casi de inmediato tan pronto como la hoja dejó su pulgar.
El rubio dejó escapar un gruñido de irritación, y se hundió en su paisaje mental para enfrentar al zorro que se reía. Tienes un sentido del humor muy perverso. Deja de curarme. Otra risa animal hizo eco dentro de su paisaje mental, y fue empujado hacia afuera por un pequeño movimiento de ojos enormes mientras repetía el proceso de nuevo solo para ganar una gota de su sangre roja carmesí antes de que el pequeño corte desapareciera de su pulgar. Naruto explotó en medio de su habitación, olvidándose de sí mismo, gritó un largo y fuerte juramento, reuniendo todo su colorido vocabulario. Estaba a punto de arrancar sus propias y brillantes cerraduras doradas, cuando la puerta se abrió y una pelirroja con aspecto preocupado se asomó dentro de la habitación. El chico rubio se congeló entre dos palabras y se rascó la mejilla en su vergüenza. Lo siento, accidentalmente pateé la mesa. Kusina solo negó lentamente con la cabeza y puso los ojos en blanco, las cerraduras de color rojo rubí siguieron su movimiento con gracia en el aire. Caray, eres un shinobi que logra irse sin un rasguño de un mástil con Minato y vas a cojear por un día porque la mesa te atacó. Naruto solo se encogió de hombros molesto y observó a su madre negar con la cabeza una vez más antes de cerrar la puerta detrás de ella. El adolescente rubio dejó escapar un suspiro de cansancio y se sentó junto a la mesa nombrada una vez más. Una broma más como esta y organizaré una noche de karaoke en mi paisaje mental solo para ti. Naruto no podía ver, pero aún sentía como Kurama hizo una mueca en su paisaje mental. Estoy aburrido. Ocúpate como siempre lo haces, no me dejo trabajar. ¿Qué estás haciendo de todos modos? Ya hiciste al menos una docena de etiquetas de barrera. Estoy haciendo esto para que no tengamos que preocuparnos de que la gente nos vea entrenando. Enmascarará tu chakra para que podamos entrenar juntos. Entonces, ¿me dejarás salir? Solo si me dejas terminar. Si alguien reconoce tu chakra estaremos en un gran problema. Una amplia sonrisa apareció en la cara del zorro. Eso será divertido. Te voy a romper en pedazos pequeños. Naruto puso los ojos en blanco. Su relación se había transformado en algo que podríamos llamar una verdadera amistad, pero Kurama seguía siendo el zorro demonio de 9 colas, y algunas veces su antigua personalidad se rompió a pesar de su nuevo vínculo. Al igual que con Sasuke antes del examen Chunin. Se habían llevado muy bien, pero a veces todavía se comportaba como un bastardo. Naruto dejó escapar otro suspiro de cansancio cuando el recuerdo de su viejo amigo apareció de nuevo en su cabeza. Pensamientos de él rompieron la barrera que había hecho para aislarse de su antigua vida. Durante su primera pelea con los Hyuubi, lo había sentido cerca de Konoha. No se había dado cuenta durante la batalla, solo cuando se habían retirado a Asuna. Pero cuando comenzó a buscar a su amigo en el desierto, ya no pudo encontrarlo. Como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. No creía que estuviera muerto. Él nunca pensaría eso. Algo o alguien de alguna manera lo encerró lejos de su modo Sennin, al igual que Madara lo había hecho esta vez y en aquel entonces. Kurama. ¿No crees que están conectados de alguna manera? El zorro entrecerró los ojos mientras pensaba en las posibilidades. Tal vez. El Bihur se encogió de hombros y no hizo ningún otro comentario. Simplemente cerró la conversación y se acostó bajo los árboles para tomar una siesta. ¿Eres de gran ayuda? Naruto dejó escapar un suspiro, agarró al kunai una vez más para finalmente comenzar a trabajar en el sello, y cerró la puerta invisible frente a los recuerdos de su compañero de equipo de pelo negro. Dos shinobis se mantuvieron erguidos y tensos dentro de una gran oficina, frente a un hombre pequeño, casi infantil, que leyó el pergamino con una cara sin emociones. Sus ojos se estrecharon cuando terminó de leer, y finalmente movió su mirada hacia los dos ninja que estaban frente a él. Dile a tu Hokage que Kiri participará en los exámenes. La hoja Kunoichi asintió, reconociendo su respuesta y esperó pacientemente por más palabras. Voy a asistir a las finales. Una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en el rostro mayormente severo del Kazekage. Su mirada estaba fija en la arena que giraba lentamente en el horizonte, donde los dos shinobi de Leaf habían partido hacía una hora con su respuesta. Estaba más que contento de mostrar la fuerza creciente de Suna a los nuevos clientes y al daimyo de viento. El sonido casi imperceptible de la suave tela crujiente llegó a sus oídos, y su sonrisa de satisfacción se convirtió en una cálida y cariñosa. Sus ojos se suavizaron inmediatamente cuando su esposa entró en la habitación con un bebé increíblemente pequeño para dormir en sus brazos. Karura barrió lentamente un pequeño mechón castaño rojizo de la frente del pequeño niño, y los pensamientos del Kazekage se dirigieron hacia un cierto joven rubio.
En silencio susurró su gratitud al suave viento del desierto con la esperanza de que llevara sus pensamientos a la tierra de fuego. La piel vieja y arrugada se movió cuando el tercer Tsuchikage entrecerró los ojos cuando terminó de releer el pergamino que su comandante y familiar le habían dado hace solo unos minutos por segunda vez. Los pensamientos corrían dentro de su cabeza, buscando trampas y oportunidades. Sus viejos ojos se movieron hacia Kitsuchi, quien se detuvo frente a él, esperando su orden. ¿Por qué demonios iba a participar en este show-off? Kitsuchi inclinó la cabeza hacia un lado, buscando una respuesta en su propia mente, y al final solo se encogió de hombros. No creo que pretendan que esto sea un espectáculo. Necesitan más comisiones, al igual que nuestro pueblo. Si no participamos, obtendrán una gran ventaja al mostrar sus fuerzas a los clientes. El líder levantó una ceja y soltó un resoplido dudoso y molesto, pero su mente ya comenzó a flotar alrededor de nuevos clientes y un ingreso posiblemente mayor. Realmente creo que deberíamos participar, además te aconsejo que asistas a las finales. Una mueca apareció en la cara arrugada del líder. Así sea. Pero no hay forma de que ponga un pie en Konoha a menos que sea por una invasión directa. Entonces, por favor, permítame acompañar a los equipos Genin. El Tsuchikage entrecerró los ojos mientras observaba a su compañero con suspicacia. ¿Te lavaron el cerebro o qué? Odias a los aserradores de árboles. Estuviste su prisionero durante un mes, y ahora me dices que quieres volver. El comandante permaneció en silencio por un largo momento antes de que finalmente respondiera. Realmente creo que están buscando la paz con nosotros y con las otras naciones. Estuve convencido de esto durante mi cautiverio. Todavía los odio, pero quiero asegurarme de algo para mí. Los ojos de Kitsuchi se volvieron nebulosos y desenfocados, sus pensamientos vagaban hacia cierto shinobi rubio, mientras su líder lo observaba con los ojos entrecerrados. Asegúrate de que... El comandante volvió a dudar antes de que finalmente diera su respuesta. Que tengo el coraje de perdonar, y de caer. El líder levantó una curiosa ceja. ¿Perdonen a quién? ¿Konoha? Ellos ganaron la guerra, ¿deberíamos perdonarlos? ¿Por qué debería usted perdonarlos a todos? Ganaremos la próxima guerra y eliminaremos su existencia incluso de los libros de historia. Kitsuchi negó lentamente con la cabeza, una expresión ilegible que aparecía en sus rasgos mayormente severos. En la guerra, no hay ganadores. Solo sobrevivientes. El Tsuchikage entrecerró los ojos arrugados y observó en silencio mientras su comandante salía de la habitación sin más palabras. Un furioso resoplido hizo eco en toda la habitación cuando un enorme pico de chakra envió escalofríos por las espinas de los asistentes. Dos shinobis con una hoja de hitas se movieron incómodamente sobre sus piernas, mientras que un hombre musculoso apretó su mano derecha hasta que sus articulaciones se pusieron blancas, conteniéndose con todos los nervios para no romper algo en su molestia. ¿Así que Leaf quiere demostrar poder? Que así sea. Dígale a su Hokage que Kumo participará. Uno de los shinobi de hojas asintió, y después de un momento de vacilación, abrió la boca. Nos complace que hayas aceptado la oferta Raikage-sama. Konohagakure no Sato y Yondaime-sama también esperan tu asistencia personal durante las finales. Los shinobis hicieron una profunda reverencia, sin darse cuenta de que el ojo de Kage se movía con irritación. El Kage abrió la boca para hablar, pero una voz detrás de él interrumpió su esfuerzo. El joven es muy similar a tu Hokage todavía vivo. El shinobi de hojas habló lenta y vacilante después de que compartiera una rápida mirada con su compañero. Sí, Bee-sama. Toroku-san está muy vivo. Una amplia y satisfecha sonrisa apareció en la cara del hombre detrás del Raikage. Genial. Quiero hablar con él. El Raikage entrecerró los ojos, observando al hombre que era su hermano en todos los sentidos, pero con la sangre a su lado durante un largo silencio. ¿Y crees que te dejaré ir sola, abeja? Su única respuesta fue una sonrisa desde la Jinchuriki. Minato entrecerró los ojos cuando alcanzó una gigantesca barrera púrpura brillante, bloqueando su vista y sus sentidos desde el interior mientras Kakashi saltaba a su lado desde una rama. ¿Dónde está Jiraiya? Kakashi se encogió de hombros. Mencionó algo sobre la investigación antes de irse. El Hokage puso los ojos azules y examinó la barrera con creciente curiosidad. ¿Cuánto tiempo ha estado dentro? Durante 2 horas, sensei. No me dejó entrar. Dijo que quería probar algo grande. El Hokage entrecerró los ojos y se acercó a la barrera. Cuando sus manos experimentadas alcanzaron su superficie y canalizaron algunos chakras hacia el sello de cierre, la barrera púrpura no desapareció ni lo dejó entrar como pensó primero que lo haría.
Minato frunció el ceño e hizo una mueca de asombro, pero al final solo se encogió de hombros y una sonrisa descarada recorrió sus rasgos antes de desaparecer con un destello de sus mechones dorados. Naruto dejó escapar un largo suspiro con los ojos cerrados, antes de abrirlos lentamente y mirar a su oponente frente a él dentro de la barrera, observando sus acciones con calma. El clon con brillantes ojos rojos, pupilas dilatadas y marcas de bigotes en sus mejillas se tensó cuando los ojos de su oponente se transformaron en un tono de oro, sus pupilas se alteraron, pero sin las marcas naranjas alrededor de sus ojos. Dos clones aparecieron junto a él. El clon actualmente controlado por Kurama sonrió, sus caninos sobresalían bajo sus labios, torciendo su rostro en una expresión salvaje. Naruto hizo una mueca ante su propia imagen animal, y asintió con la cabeza hacia los clones a su lado. Chakra se reunió dentro de su mano mientras los otros clones comenzaron a mezclar su propio chakra con el jutsu. El Rasengan en su palma brillaba primero con una luz naranja del chakra del fuego, antes de que casi de inmediato se iluminara en un blanco cegador puro cuando el chakra del viento también se mezclaba con la esfera giratoria. No cambió la forma. Esta vez solo manipuló la naturaleza del chakra, se mezcló con él. Los dos clones desaparecieron cuando terminaron sus trabajos. Naruto sintió un tirón fuera de la barrera, pero ya había comenzado a moverse. Era demasiado tarde para parar ahora. En el siguiente parpadeo, lanzó la bola de chakra hacia el clon aún sonriente al otro lado del espacio cerrado por la barrera, pero sus ojos se abrieron con sorpresa cuando otra figura apareció detrás del Kurama repentinamente congelado. Los ojos de Minato se agrandaron cuando giró la cabeza y se enfrentó a un ataque que se dirigía directamente hacia su cabeza a solo 1 metro de distancia, abrumando su visión y sus otros sentidos. Por puro instinto, inmediatamente agarró al clon, una fracción de segundo antes de que explotara la bola de chakra y las dos figuras desaparecieran dentro del infierno ardiente. Un hombre fumador aterrizó con dureza detrás de la espalda de Naruto con un fuerte gemido, junto con el todavía aturdido Kurama, pero el clon se dispersó tan pronto como se conectó con la tierra dura, llenando el aire con humo. Un suspiro de alivio dejó a Naruto, junto con los últimos restos del chakra de la naturaleza, antes de que finalmente se girara para enfrentar a su padre jadeante sentado en el suelo, con los ojos aún abiertos, mirando hacia adelante con una expresión en blanco, su cuerpo abrumado por la repentina oleada de adrenalina. Minato se reunió lentamente y se levantó del suelo para enviar una mirada furiosa y enfadada hacia Naruto. La barrera púrpura de repente se tambaleó y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Kakashi sacudió lentamente la cabeza y dejó escapar un largo suspiro, luego corrió hacia el centro, donde dos rubias discutían en voz alta sobre algo, el borde de la túnica blanca del Hokage aún fumaba un poco. «Estás loco. Podrías haber volado todo. Fue tu propia maldita culpa. Fuiste quien apareció justo en medio del ataque detrás de mi clon de la sombra. ¿Pensaste siquiera en por qué podría haber puesto esa maldita barrera?» Un pequeño indicio de pánico se filtró de su voz cuando un peligroso gruñido y una cantidad adecuada de intención de matar abandonaron el Hokage, congelando a Naruto en su movimiento. Sin embargo, la sensación desapareció en el siguiente momento cuando el flash amarillo se sacudió su repentina ira. ¿Qué demonios fue eso de todos modos? Un ceño fruncido apareció en el rostro de Minato cuando tocó su quemada, casi sin la ceja derecha. Ese fue un combo de dos elementos en el que estoy trabajando actualmente. Naruto cambió su mirada para observar su ceja chamuscada y se echó a reír. Oye. Bonito diseño nuevo. Estoy seguro de que a tus fangirls les encantará. Una risa ahogada se escapó detrás de la boca enmascarada de Kakashi cuando su único ojo visible también se fijó en los restos de la ceja de su maestro. La expresión desapareció de la cara de Minato en el siguiente segundo antes de que él cruzara los brazos frente a su pecho. Observó al adolescente que se reía histéricamente y entrecerró los ojos cuando notó la risa contenida de su alumno. Misiones clasificadas D para la próxima semana. Era demasiado para Kakashi, al ver el repentino cambio de expresión de Naruto. Estalló con un gruñido entre los grandes ojos y la boca abierta del Chunin, pero la voz severa del Hokage y su rostro sin emoción dirigidos a él inmediatamente congelaron la risa dentro de su cuerpo. Igualmente. Sensei. Pero yo no hice nada. Una sonrisa arrogante se extendió por el rostro de Kage mientras encogía la queja y los quejidos infantiles de su estudiante siempre recogido. Te estabas riendo. Minato miró hacia su otro rubio compañero con una expresión fría. Toroku. Informando sobre el examen en 3 horas, en mi oficina. Estar allí.
Con esta última afirmación severa y sin emociones, el Hokage desapareció del campo con un destello de sus mechones dorados, dejando atrás nada menos que dos adolescentes aún sorprendidos y boquiabiertos. Los ojos de Naruto estaban fijos en el lugar donde había desaparecido su padre durante un largo minuto de silencio, antes de que sus extremidades comenzaran a temblar lentamente, sus ojos se estrecharon hasta que solo se podían ver pequeñas rendijas de sus azules ojos azules, y gritó. ¿Esto significa guerra? ¿Tienes eso? Como si pudiera oírte, murmuró Kakashi en voz baja, con los brazos cruzados sobre su pecho. Naruto agarró el brazo del Jounin y lo arrastró lejos del claro, murmurando continuamente algo incoherente, hasta que finalmente encontró su voz. Ve y obtén pintura rosada. Iré y conseguiré. El Jounin no escuchó, y finalmente logró liberarse del agarre del rubio y volver a su postura anterior. De ninguna manera en el infierno. No participaré en esto. Naruto levantó una ceja mientras se inclinaba para mirar al joven Jounin. ¿Eres un gato asustado? Jounin ataque Kakashi. ¿Qué hay de tu reputación? ¿Te vas a enojar con esto? El adolescente llamado entrecerró los ojos, pero al final solo asintió. Si haces lo que creo que estás planeando hacer, estaremos condenados a las misiones de rango D por el resto de nuestras vidas y no solo por una semana gracias a ti otra vez. No participaré. Si incluso tocas su abrigo, él te despellejará vivo. Naruto cruzó los brazos frente a su pecho y se apartó de su compañero para enfadarse silenciosamente por su traidor. Finalmente, fue la voz de Kurama dentro de su cabeza la que lo sacó de sus pensamientos de venganza. ¿Crees que él me sintió? ¿O tu senjutsu? Naruto negó con la cabeza. No lo creo. Estaba demasiado preocupado por evadir el ataque. No pensé que alguien simplemente se teletransportaría a la mitad de la barrera. Su estómago comenzó a retumbar, y una sonrisa apareció en su rostro. Creo que merecíamos un poco de ramen después de este entrenamiento, ¿no crees que Kurama? El zorro nombrado solo puso sus gigantescos ojos carmesí. El rubio Chunin gimió de satisfacción cuando la sopa caliente se deslizó sobre su garganta, calentando su cuerpo desde adentro hacia afuera hasta que llegó hasta sus dedos. Cogió la magdalena rosada con su palillo y desapareció en el hoyo interminable, que era su estómago con otro gemido, mientras que el Sannin de sapo solo ponía los ojos al lado. Ramen, la comida de Dios, especialmente después de una dura sesión de entrenamiento. Es fácil satisfacer tus necesidades, Gaki. Un tazón de ramen y estás en el cielo. Naruto envió una sonrisa descarada hacia su maestro y se volvió hacia su tazón humeante. Tampoco tus necesidades son tan complicadas, viejo pervertido. Jiraiya resopló y se volvió hacia el otro extremo del mostrador para seguir intentando echar un vistazo debajo de la ropa de una mujer. No hay nada más satisfactorio que la vista de un cuerpo femenino perfectamente curvado. Sí, especialmente si la mujer nombrada es rubia con grandes tetas, por no decir mortal. Murmuró Naruto entre dos mordiscos. Afortunadamente, Jiraiya estaba demasiado preocupada por el discreto destello del escote de la morena en el otro extremo del mostrador. ¿Qué fue eso? Nada, murmuró Naruto con la boca llena antes de tragar los últimos restos de su comida y estiró los brazos detrás de su cabeza. ¿Qué haremos mañana? Jiraiya finalmente apartó sus ojos del pecho de la mujer para encontrarse con el de Naruto. Minato me dijo algo sobre las misiones de rango D para ti y Kakashi, pero lo descarté. Tendremos un día libre. Un suspiro de alivio dejó a Naruto. Gracias, Kami, no creí que estuviera hablando en serio. ¿Qué le hiciste a él? No quería decirme. Naruto se rascó la parte de atrás de su cabeza tímidamente. Digamos que quemé un poco su dignidad. Jiraiya levantó una ceja curiosa y esperó a que continuara. Utilizó su estúpido Iraishin para invadir mi barrera y apareció detrás de mi clon cuando estaba intentando un nuevo ataque. Literalmente quemé la mayor parte de su ceja derecha accidentalmente. Jiraiya estalló en un ataque de risa por un largo tiempo hasta que finalmente se calmó. Una pequeña sacudida nunca hace daño a nadie. Incluso la persona más fuerte podría estar en problemas si baja la guardia en el momento equivocado. Una media sonrisa agria apareció en la cara de Naruto. Sí, Jiraiya se levantó de su asiento y golpeó su hombro. Vamos, Gaki, tengo algunos asuntos. ¿Me acompañarás? Quiero terminar algunas cosas antes de la reunión. Naruto asintió y siguió al ermitaño sapo por las calles del pueblo. Ya había descubierto su destino. Habían usado el mismo camino cientos de veces cuando Jiraiya se dirigió a una investigación en las casas de baños. Un sentimiento nostálgico llenó su pecho.
Siempre había disfrutado estos momentos con el viejo, solo caminando uno al lado del otro en silencio, solo ellos dos. Siempre le recordaba los viejos tiempos, cuando vagaban por el país del fuego, en Konoha, o en cualquier ciudad extranjera. Eigaki. La voz de Jiraiya lo sacó de su meditación, y solo sus reflejos impidieron una nueva contusión en su mejilla mientras agarraba un pergamino que volaba directamente hacia su cara. Oye. ¿Qué demonios estabas pensando? El Zenin se rió entre dientes y agitó una mano. Parecías perdido en tus pensamientos, así que pensé que deberías sacudirte un poco. ¿No podrías meterme en mi lugar o algo así? El murmullo de Naruto se apagó de repente cuando se dio cuenta de lo que tenía en la mano. La suave superficie de la fina vellum descansaba dentro de su palma como un amante, y la cantidad imperceptible de su propio chakra latía débilmente desde el interior de los sellos finales, junto con el ritmo de su corazón. Se miró la mano y su sorpresa se convirtió en furia. Explícalo. Ahora. Lo robaste. La voz de Naruto era extrañamente imperiosa y dominante, algo que ganó durante la Cuarta Guerra Shinobi. Extrañamente, Jiraiya inmediatamente se enderezó inconscientemente y abrió la boca para responder, pero cuando se dio cuenta de sus acciones después de un momento, instantáneamente negó con la cabeza para aliviar la necesidad de explicarse como si hubiera hecho algo mal, o tenía que informar algo. Fue extraño. Sonaba igual que Minato. Al final, solo se encogió de hombros para descartar su repentina culpa y comenzó a caminar para romper la tensión. Minato me pidió que lo comprobara por él, justo después de que llegara. Así que lo tomé. Naruto frunció el ceño. Eso fue hace casi 4 meses. Se había olvidado por completo de su pergamino, una sonrisa suave, casi invisible apareció en su rostro cuando trazó sus dedos a lo largo de los bordes, pero fue reemplazado casi de inmediato con un ceño fruncido nuevamente. Jiraiya lo había robado de su armario donde lo había escondido. Desde entonces, ni siquiera lo había pensado. Ni siquiera cuando se mudaron a la mansión Hokage. Estaba seguro de que no podía abrirlo ahora. Si lo recuperaba ahora, eso solo podía significar una cosa, pero tenía que estar seguro. No pudiste abrirlo tampoco. Más una declaración que una pregunta. Jiraiya solo se encogió de hombros una vez más. La primera capa es un simple sello de sangre, Minato probablemente podría abrirla, después de todo, él es un pariente cercano de ti. Ese sello no es tan complicado que podría diferenciarte de un pariente muy cercano. Naruto se limitó a mirar a su sensei, su ira anterior desapareció inmediatamente y ahora estaba aferrado a cada una de sus palabras. Estaba a punto de recibir una retroalimentación adecuada sobre su trabajo, y no solo una crítica pura y áspera como antes sobre sus barreras. La segunda capa requiere tu propia firma de chakra, es solo una estándar. La tercera es mucho más complicada. Requiere algún tipo de chakra manipulado, tal vez un chakra elemental, o uno mixto, pero como con todos tus sellos, es confuso. Me recuerda a algo, pero, la repentina y aguda mirada de Jiraiya lo apuñaló como un cuchillo por un segundo, como si estuviera mirando su alma. La tercera capa requería de Kurama y su propio chakra mixto. No podía ser que lo reconociera, ¿verdad? Si él lo reconociera, estaríamos rodeados de sellos supresores y Ambu y no caminaríamos por el camino idiota, pero ¿qué? Nada, solo una idea tonta. Jiraiya solo agitó una mano con desdén. La cuarta capa es otra interesante. La existencia de un contrato de convocatoria especificado. Jiraiya lo miró una vez más, esta vez sus ojos solo brillaban con curiosidad. ¿Has intentado convocar algo desde que viniste aquí? Naruto negó con la cabeza al instante como respuesta, tal vez un poco demasiado rápido, mientras que Jiraiya zumbó en respuesta con una cara de asombro. No lo había intentado desde que se quedó atascado en esta línea de tiempo. Si lo hizo, y fue exitoso, no había manera de que pudiera explicar cómo pudo hacerlo sin firmar el contrato. Y si fallaba, temía que los sapos supieran que alguien había intentado una invocación. Él no sabía lo suficiente sobre la convocatoria de contratos para arriesgarse. Por supuesto, sería útil si pudiera usar los sapos, pero el riesgo era demasiado alto. Basado en el diseño, diría que el contrato necesario debe ser el contrato del sapo. Naruto se congeló en su lugar, sus ojos salían de su cráneo de una manera poco natural. Mierda, no se atrevió a parpadear, ni a respirar, solo esperó a que Jiraiya continuara y, afortunadamente, no se volvió para ver su cara de asombro. Cuando finalmente lo hizo, la máscara de Naruto del shock total fue reemplazada por una verdadera curiosidad. Bueno, esta opción es imposible, porque tengo el único contrato de sapo existente y no contiene ningún nombre nuevo.
En este momento, solo Minato y yo somos invocadores de sapo, nadie más. También es imposible para ti haberlo hecho. Por su cuenta, los sapos me aseguraron que conocen a cada uno de sus invocadores y que no lo conocen a usted. Pero todavía diría que su contrato es muy similar al de mis sapos. Jiraiya volvió a zumbar, perdido en sus pensamientos, luego comenzó a caminar de nuevo, un poco lentamente, esperando que lo alcanzara. Miró a Naruto, observándolo con curiosidad mientras decía su siguiente oración. Una especie de anfibio o reptil. Una rana tal vez o una salamandra. Algo que le guste el clima húmedo como la lluvia, ¿no crees? Naruto solo se encogió de hombros, no entendiendo de lo que se estaba refiriendo o de lo que quería de él, y la expresión decepcionada de Jiraiya tampoco lo ayudó. Eso no provocó nada, ¿verdad? Naruto hizo una extraña mueca de perfecta confusión, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que su antiguo maestro estaba murmurando. ¿Te refieres a esos sentimientos de déjà vu? No, nada de eso. Jiraiya dejó escapar un suspiro y se rascó la corona de una manera que Naruto había visto en innumerables ocasiones cuando Jiraiya estaba decepcionada. Es una pena. ¿Me complacerás? Jiraiya solo lo ignoró y continuó, haciéndole obvio que no quería revelarle ninguno de sus pensamientos o teorías. La quinta capa Gaki, estabas loco cuando hiciste ese sello. ¿Quién demonios pondría una trampa en un sello de cierre? Naruto solo levantó una ceja como respuesta, sin confiar en su propia voz. Minato me dijo que tampoco podías reconocerlo. Sin ninguno de tus otros conocimientos dañado, indica que este sello tiene un significado para ti, algo de tus recuerdos. Pero este sello de la trampa, me resultó familiar. Me costó mucho esfuerzo finalmente darme cuenta de por qué. Lo vi solo una vez, hace mucho tiempo, en la entrada principal del monte Myoboku. Naruto solo miró al Sannin con una expresión en blanco en su rostro. Estaba más que sorprendido. Demasiado conmocionado para mover los músculos de la cara, y demasiado conmocionado para reprimir sus emociones. Copió esa trampa exactamente de esa entrada. Detectaría la voluntad del intruso y si encontraba algo maligno se activaría. Jiraiya lo observó con ojos escrutadores. Si no fuera imposible, diría que eres un invocador de sapos y que ya has visitado el monte Myoboku. Vamos a probar algo. Tu viejo maestro pervertido es más inteligente de lo que le di crédito. Naruto solo asintió con la cabeza como respuesta a ambos, su rostro, afortunadamente, todavía controlado por el reflejo de su sorpresa. ¿Qué quieres probar? Los signos de las manos son jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Muerde el dedo antes de hacerlo y frote un poco de sangre en las palmas de las manos, y después de los signos, golpee las manos contra el suelo con una cantidad igual de chakra para uno. Kage Bunshin. Naruto solo miró fijamente, exactamente como lo había hecho en los últimos 10 minutos, mientras su mente se congeló por un segundo antes de que empezara a girar locamente por el pánico que se avecinaba. Esto va a ser interesante, cállate y ayúdame, mierda, 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 ¿qué debo hacer? Naruto sintió que el zorro se encogió de hombros en su mente y luego de un segundo de consideración finalmente respondió. Sigue la corriente. Demonios, si sé lo que pasará. Sería peor si te niegas a hacerlo. Si logras invocar a un sapo, lo confesaremos. Naruto dio un paso vacilante hacia atrás para ganar algo de espacio, levantó su mano lentamente y tomó un largo tiempo para mirarla. Al final, se encogió de hombros y sacudió su creciente pánico. Respiró hondo, levantó el pulgar hacia su canino puntiagudo para hacer un pequeño corte y untó la sangre en la palma de la mano con la facilidad de un experimentado invocador. Jiraiya observó cuidadosamente cada una de sus acciones. Cada movimiento era automático, y la experiencia gritaba incluso cuando corría por las señales de las manos y golpeaba la palma de la mano sobre la superficie dura con la fuerza suficiente para empujar la cantidad necesaria de chakra en la matriz del sello, pero no lo suficiente como para magullar su carne. Su memoria muscular era perfecta sobre cómo ejecutar la técnica para llamar a un summon más pequeño. Naruto observó con gran expectación cómo la marca de tinta negra de la técnica de invocación se extendía por el suelo como una tela de araña, el patrón familiar forzando una pequeña sonrisa en su rostro, antes de que todo desapareciera en un humo lleno de chakra. No se atrevió a parpadear, ni siquiera a dejar escapar el aliento que había estado conteniendo desde que se mordió el pulgar, esperando con los músculos tensos hasta el punto de ruptura para que el humo finalmente se disipara. Todo parecía tan lento ahora, el mero segundo que tomó el humo para despejarse sintiéndose como una hora. Finalmente, el aire en sus pulmones dejó su pecho junto con un suspiro mientras el humo se dispersaba y miraba hacia el suelo vacío.
Levantó la vista lentamente hacia su antiguo sensei, que estaba mirando hacia el lugar donde debería estar un sapo, con una mueca en su rostro. Bueno, eso es, inesperado. Aparentemente, su nombre fue borrado del contrato de convocatoria. Jiraiya hizo una mueca más decepcionada. Antes de continuar, parece que tu pergamino permanecerá cerrado. Hablé con Pa, dijo que el sello en la entrada fue desarrollado por el primer invocador de sapo, y que podría ser que pasara esto. Conocimiento a alguien. Se mudó a Ame antes de morir. Jiraiya se encogió de hombros casualmente, luego miró hacia el sol. De todos modos. No creo que contenga un ataque o algo peligroso. Es una buena pieza, con intarsia y hecha de vitela, así que creo que contiene algunas cosas personales. Hice una similar cuando tenía tu edad. Guardé mis materiales preciosos y fotos allí. Naruto hizo una mueca. Tanto en la diversión como en el disgusto. Solo podía imaginar qué tipo de materiales preciosos e imágenes tenía Ero Sennin cuando era un adolescente con hormonas alocadas. Pero, él tenía razón. Se miró la mano y apretó un poco el pergamino, antes de enterrarlo en el bolsillo. Fue Pa quien una vez le contó sobre el viejo hábito de Jiraiya de guardar sus cosas preciosas en un rollo especial. Así que hizo uno de los suyos para almacenar sus propias cosas preciosas. Los últimos restos y reliquias tangibles de su antigua vida. Fotos de viejos amigos que habían sobrevivido a la cuarta guerra de Shinobi fueron selladas dentro del pergamino. Algunas otras fotos, recogidas de aquí y allá. El Itayate que recibió de Iruka y, finalmente, un grueso cuaderno naranja con piezas de su vida. Planes de entrenamiento. Bocetos de nuevos sellos. Y, a veces, también funcionaba como un diario o una memoria. O algo por el estilo, donde podría extraer sus pensamientos preocupados durante las noches largas e insomnes. Creo que deberías llevarlo a casa. Todavía tenemos casi una hora antes de que comience la sesión informativa. Nos reuniremos allí. Naruto solo asintió, casi automáticamente, perdido en sus pensamientos y aún bajo los efectos de los acontecimientos anteriores. Entró en la oficina a la hora exacta que Minato había ordenado, sus ojos vagaban hacia la audiencia sentada junto a su padre. El estoico inflado de Sandaime, el sonriente Jiraiya, los tres asesores personales del Hokage. Se acercó a un shinobi familiar después de inclinarse hacia ellos. Naruto le sonrió a Makoto, vestido completamente de negro, y una sonrisa se abrió paso en la cara del interrogador de mediana edad cuando sus ojos se encontraron por un momento. Y ahora que ha llegado el último de los examinadores principales, finalmente podemos comenzar la sesión informativa. Naruto hizo una mueca cuando la severa voz de su padre llegó a sus oídos, pero cuando se volvió y se enfrentó a su padre, tuvo que enmascarar la risa que amenazaba con explotar con una tos, cuando notó la delgada capa de chakra que rodeaba su aparentemente ahora completo y brillante derecho. Ceja. Un enge. Minato entrecerró los ojos peligrosamente y Naruto se cayó de inmediato. Lo siento. El Hokage asintió y volvió su atención hacia los demás. Ya he recibido respuestas de todos los países. Todos ellos enviarán equipos, y parece que podemos contar con al menos 40 escuadrones Genin. Alguien se aclaró la garganta, y Minato cerró los ojos y dejó escapar un suspiro frustrado antes de volverse hacia la fuente con una cara seria. Si desea hacer un comentario, no dude en compartir sus opiniones con nosotros. Ya expresé mi punto de vista, pero les recordaré a todos una vez más. Estamos recién fuera de la guerra y están arriesgando la seguridad de la aldea con este examen. Especialmente confiando a un nuevo recluta sin ninguna información de fondo con este evento. Naruto entrecerró los ojos, pero cuando volvió la cabeza hacia el hombre, observando con curiosidad su aspecto, descubrió que no lo reconocía. Pero no echó de menos la mirada afilada del viejo hacia él. Minato miró hacia atrás con una cara sin emociones y se cruzó los dedos debajo de la barbilla para apoyar su cabeza en ellos. Aprecio su preocupación por el bienestar de la aldea, Danzo-san, pero el propósito de esta reunión es discutir los detalles del examen. Ya hemos decidido que se tramitará. La seguridad será estricta y se fortalecerá. Cada equipo Genin extranjero recibirá al menos un guardia especial de Jounin y los representantes del pueblo Unanbu. Naruto frunció el ceño. ¿Danzo, el mismo Danzo que casi se convirtió en el Rokudaime? Minato miró al hombre por un segundo antes de continuar. En cuanto a quien he elegido como supervisor, ese asunto no es de su incumbencia. Me gustaría recordarle que usted es mi asesor. Puedo aceptar su consejo o lo puedo ignorar. Si cree que este es un problema importante, podrías haberlo presentado al Consejo General cuando tuviste la oportunidad. Pero Konoha no se retirará ahora.
Naruto encontraría divertida esta pequeña confrontación si no forzara su mente a cavar en sus recuerdos hasta que finalmente encontrara lo que estaba buscando. Mierda, Sai, la raíz. Era tan obvio ahora. El ataque, el que debilitó a Minato desde dentro de las paredes. Fue Danzo. Naruto se enterró en sus propios pensamientos, maldiciendo su propio cerebro idiota y denso por olvidarse de ese hombre. La disputa terminó tan rápido como comenzó con un satisfecho Minato, quien mantuvo una expresión ilegible en su rostro mientras gemía secretamente dentro de su mente al ver el ojo retorcido del viejo halcón de guerra. Luego volvemos al negocio. La primera y segunda ronda durarán un total de 5 días, los que suspendan cualquiera de los exámenes abandonarán la aldea inmediatamente después. El supervisor de la primera parte será nuestro principal interrogador Kawa Makoto. Minato hizo un gesto hacia el shinobi nombrado, quien asintió y se adelantó para hablar. Gracias, Hokage-sama. Seguiremos los ejemplos anteriores antes de la guerra. La primera será una prueba escrita, con una situación de toma de decisiones estresada, después de recopilar y compartir información. El Hokage asintió, sin ser consciente de los desordenados pensamientos internos de sus familiares pegados alrededor de Danzo. El supervisor principal de la segunda parte será Orochimaru-san, quien se ofreció como voluntario para este trabajo. Minato hizo un gesto hacia su izquierda, donde el llamado Sannin emergió de las sombras como un fantasma y Naruto finalmente dejó su propia mente preocupada y apretó las manos en su creciente ira. La ira hacia el monstruo de la serpiente y la ira hacia sí mismo, porque no había percibido su presencia de antemano. Pero ahora que el hombre estaba casi frente a él, el olor asqueroso del reptil llenaba toda su nariz. Su cerebro con problemas no procesó el significado de sus oraciones cuando comenzó a hablar, incluso su voz era asquerosa. Estaba muerto, frío y viscoso. Podía sentir como una pequeña gota de sudor corría lentamente por su columna vertebral cuando los ojos de color ámbar se dirigieron hacia él, brillando con un brillo extraño que no le gustó en absoluto. Lo midió como si fuera un tipo de comida deliciosa que estaba a punto de tragar entero después de exprimirle la vida. Naruto casi se atragantó cuando la punta de la lengua larga y puntiaguda se arrastró a lo largo de su diente detrás de los labios separados. Sus ojos se encontraron, mientras que el discurso del Hokage se convirtió en un ruido distante. Los supervisores asistirán a la segunda parte, operarán e interferirán si es necesario. No quiero ninguna muerte inútil durante la segunda parte del examen. Las naciones ya tienen suficientes bajas de guerra y no quiero aumentar estas cifras. Varias trampas. Será colocado en todo el bosque por Toroku, quien también será el supervisor de las peleas 1 a 1. Minato hizo un gesto hacia su hermano y frunció el ceño cuando notó sus temblorosos puños. Rastreó su vista hacia Orochimaru y la preocupación creció dentro de su pecho cuando también se dio cuenta de la extraña luz en los ojos ámbar. Sin embargo no pudo identificarlo, a diferencia del rubio Chunin. Naruto ya lo había visto en esos ojos espeluznantes. Era emoción y hambre de poder. Toroku. Naruto se estremeció por la repentina voz en alto y miró a su padre con una cara confundida. Naruto. Presta atención. Hablaremos de todo más tarde. ¿Ese sí? Prepárate para un preliminar antes de la tercera ronda si es necesario. Tendremos más participantes de los que habíamos planeado. Naruto asintió. Si no hay preguntas, entonces hemos terminado. El Hokage miró alrededor de la habitación, y cuando nadie levantó la voz, él asintió. Entonces la sesión informativa ha terminado. Toroku, quiero hablar contigo. Los asistentes abandonaron la sala después de una reverencia o una breve inclinación de cabeza, o en el caso de Danzo sin ningún movimiento o palabra. Minato se volvió hacia el invocador de serpientes una vez más con una expresión indescifrable, observando el rostro sin emociones y el extraño brillo en los ojos del hombre. Innumerables preguntas surgieron dentro de su pecho de esa mirada. El comportamiento del Sannin en los últimos tiempos fue extraño ya que Sarutobi lo nominó como su sucesor y no como su estudiante. Se volvió paranoico y más adicto a su investigación. A veces se encerraba a sí mismo durante días en la sección cerrada de la biblioteca y, a veces, simplemente desaparecía del pueblo durante días o incluso semanas. El Sannin finalmente desvió su mirada del hermano de Minato, y dejó la habitación junto con todos los demás después de un pequeño asentimiento hacia el Hokage. Solo Toroku se había quedado, sus ojos azules entrecerrados siguieron la espalda de la serpiente hasta que desapareció detrás de la entrada. Toroku. El rubio se dio la vuelta para encontrarse con los ojos de su padre. ¿Sí? ¿Tuviste una confrontación con Orochimaru? Naruto levantó una ceja interrogante. No.
Ni siquiera le hablé. ¿Por qué? Naruto sintió como una gota de sudor corría por su espina dorsal por la mentira obvia. Bueno, en realidad era solo una media mentira. Realmente ni siquiera había hablado con el bastardo de las serpientes en esta línea de tiempo. Minato solo asintió, cerrando la conversación agarrando un papel de una de las bandejas frente a él. Odio cuando haces esto. Minato levantó una ceja, pero no levantó la vista de su papeleo. ¿Hacer qué? Solo una vez, ¿me darías una respuesta directa? Solo una vez en la vida y estaré satisfecho. Minato dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza. Lo siento, no puedo hablar de eso. Naruto sacudió lentamente su propia cabeza y cruzó los brazos sobre su pecho. Sus ojos vagaron hacia las manos de su padre, sus dedos alrededor del fino cepillo, para distraerse. La táctica fue exitosa. Un ceño fruncido apareció en su cara en el siguiente segundo. ¿Le propusiste a Kusina como dijiste que harías? Una sonrisa satisfecha reemplazó el ceño fruncido cuando el Hokage hizo una mueca ante la pregunta. Ya veo. Así que el temible Yondaime Hokage, el destello amarillo de Konoha, el que tenía la orden de huir a la vista bajo su nombre en los libros de bingo, sacó pollos por culpa de una niña. Minato hizo una mueca sobre el papel una vez más y dejó escapar un suspiro. No, solo estoy esperando una oportunidad perfecta. Naruto observó al hombre frente a él por un largo y silencioso segundo. Creo que estás asustado. Minato finalmente levantó la cabeza para mirar a los ojos de su hermano, quien casi dio un paso atrás cuando notó el brillo extraño en esos ojos. Sí, tengo miedo, pero no por las razones en las que estás pensando. Si la vinculo conmigo, pondré en peligro su vida. Mis enemigos la atacarán, ya que ya te atacaron. Minato se clavó la cara en las palmas. Quiero. Realmente quiero. Pero solo por llevar mi nombre, Kusina estará en peligro. ¿Qué pasa si muero y la dejo con mi apellido? ¿Qué pasa si tenemos un hijo? ¿Qué pasa si mis enemigos persiguen la vida de mi bebé para vengarme de mí? Estas preguntas simplemente no me dejan descansar. Vienen una y otra vez. Naruto casi podía ver cómo la preocupación irradiaba por sus poros. Así que eso es todo. Por eso recibo el apellido de mi madre. Para protegerme mucho después de su muerte, todavía cuidaba de mi vida, todavía me protegía. Dio un paso al lado de su padre y su mano se movió hacia su hombro casi inconscientemente para tranquilizarlo. Eso no sucederá. No te dejaré morir, ni dejaré que nadie dañe a Kusina ni a tus futuros hijos. Somos una familia. Estamos aquí para protegernos unos a otros, con el nombre de Namikaze o no. Pero Kusina llevará el nombre con orgullo, y no con miedo, como lo harán sus hijos en el futuro. Ella es una kunoichi y una muy buena. No actúe como un padre sobreprotector. Minato se quedó en silencio por un largo segundo, y luego finalmente miró a su hermano cuando su suave voz una vez más hizo eco dentro de la oficina. No tengas miedo, la protegeré. Lo prometo. Todoroki Toroku nunca vuelve a cumplir su palabra. La culpa se levantó dentro de su pecho una vez más, junto con el anhelo, obligándolo a desviar la mirada de su padre. Extrañaba su antiguo nombre, tanto que ni siquiera podía describirlo. Quería escuchar cómo se escapaba su nombre de los labios de su padre, quería terminar todo esto, borrar las enormes paredes de mentiras que lentamente estaban ocultando su existencia. Pero por el bien de todo lo que él consideraba querido, no podía ser egoísta. Esta vez, tuvo que actuar desde las sombras como un verdadero shinobi, incluso si eso significaba que tenía que borrar su antiguo yo. Incluso si Uzumaki Naruto tuvo que perecer, junto con sus logros anteriores, de los libros de historia. Pero todo valdría la pena. Si significaba que sus seres queridos estarían a salvo, valdría la pena. Él podría hacerlo por un poco más de tiempo. Solo hasta que encontró a ese maldito Uchiha. No más. Solo hasta entonces. No, estás equivocado. Volvió la cabeza a su padre, confundido, solo para enfrentar su suave sonrisa. Es Namikaze Toroku quien nunca vuelve a cumplir su palabra. Naruto le devolvió la mirada durante un largo y silencioso segundo, su mente repentinamente entumecida después de procesar las palabras y su determinación previa se resquebrajó. Sus labios se separaron para responder, pero en cambio asintió, inseguro de su propia voz. Namikaze, el nombre le hizo cosquillas en la cabeza durante un largo minuto, hablando en voz baja y abrumando la voz de Kurama en el fondo de su mente hasta que su rostro conmocionado se convirtió en una sonrisa amplia y orgullosa. Eso era todo lo que quería en su infancia. Eso era lo que él anhelaba por todos esos largos, largos años, para ser un miembro de una familia real.
Y ahora, en este mundo surrealista donde finalmente lo recibió de su propio padre, su alegría y orgullo desaparecieron de repente y fueron reemplazados por nuevas emociones. Se sentía torpe, ajeno, y culpable. La tentación se levantó de nuevo con una fuerza insoportable, junto con su culpa, para confesar todo. Encerró la voz de Kurama, haciendo eco dentro de su conciencia. Él bloqueó todo lo demás de su entorno. Solo dos cosas eran muy claras. La imagen de su padre con la suave sonrisa en su rostro y la insoportable culpa dentro de su propio pecho, apretando su corazón con dolor, su alma luchando continuamente por la agonía. Sus azules ojos azules se habían cruzado con otros idénticos, observando su alma durante un largo momento, aumentando su lucha. Quería decirle todo, quería decirle que ya había aprendido el Rasengan, que lo había desarrollado aún más, que se había fortalecido como quería que fuera. Quería ver los ojos de su padre brillando hacia él con orgullo mientras pronunciaba su propio nombre y no uno falso. La voz enojada de Kurama fue superada por el fuerte eco de su corazón palpitante. Al infierno con las consecuencias. Sus labios se separaron lentamente, pero su garganta se sentía más seca que los postres alrededor de Suna. Cuando su voz finalmente salió de su boca, estaba débil y dolorida, casi imperceptiblemente débil, pero apuñaló el silencio a su alrededor sin piedad. Su padre lo miró con curiosidad, esperando pacientemente a que continuara. Quiero decir, Naruto tragó, para aliviar la sequedad de su garganta, sin soltar la mirada de su padre, ni siquiera por un momento. Quiero decirte algo. Se ahogó finalmente. Minato le envió una pequeña sonrisa alentadora. ¿Qué? Naruto tragó de nuevo, un suave y cálido aliento salió de sus labios mientras sus manos empapadas de sudor se apretaban en puños por la tensión que se acumulaba en su alma. Sus labios se separaron una vez más, para finalmente confesar y deshacerse del dolor insoportable dentro de su pecho y la enorme carga que llevaba. Pero el momento fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta y la secretaria irrumpió en la oficina antes de que pudiera decir nada. Cuando salió de la oficina solo un minuto después, el momento ya había pasado, al igual que la tentación. Lo siento. ¿Qué querías decirme? Naruto observó a su padre durante un largo minuto de silencio, luego, al final, sacudió la cabeza lentamente y una suave sonrisa apareció en su rostro. Solo quería agradecerte. No puedes imaginar lo que esto significa para mí. Su única respuesta fue otra sonrisa suave y cálida, mientras trataba desesperadamente de bloquear la voz enojada de Kurama dentro de su cabeza.